El tema del día de hoy es hidrostática. Vamos a iniciar la clase con una breve introducción de algunas cuestiones que se habían mencionado en la clase pasada, concretamente aquellas que están relacionadas con las propiedades de los fluidos que fueron definidas empleando las hipótesis del modelo del continuo. Entre las distintas propiedades termodinámicas del fluido podemos mencionar a la densidad, que me permite evaluar si en principio un fluido es compresible o no. Habíamos definido también a otra propiedad muy importante, que es la viscosidad dinámica del fluido, y también otras tantas que ahora no son tan relevantes, pero la propiedad termodinámica que motiva esta clase es la presión. Y una de las razones por las cuales a la presión se le presta especial atención es que la presión es una de las grandes responsables de las fuerzas que se producen sobre cuerpos sumergidos. Una forma de ejemplificarlo es viendo la distribución de presiones alrededor de un perfil aerodinámico. Aquí, la fuerza resultante que se va a producir sobre el cuerpo son debidas a la resultante de esa distribución de presiones, como así también a las fuerzas de tipo viscosas. Estas aparecen debido a que un fluido cualquiera real, por supuesto, tiene una viscosidad no nula. El fluido en movimiento produce tensiones de corte sobre la pared, de igual manera que con la presión, al integrarlo sobre toda la superficie del perfil en este caso, obtenemos la resultante de la fuerza sobre ese perfil debido a la distribución de presiones y a las tensiones de corte. Sobre un elemento diferencial de fluido, la fuerza de sustentación y de resistencia van a tener el aporte simultáneo de la distribución de presiones y las tensiones de corte. Como estamos estudiando los efectos de la presión en un fluido en reposo, las tensiones de corte no aparecen, por supuesto, porque no hay campo de velocidades, y la fuerza resultante va a deberse pura y exclusivamente a los efectos de la distribución de presiones sobre el perfil. Ya entrando en la temática en estudio, vamos a empezar viendo qué ocurre con la presión aplicada en un punto material. Vamos a estudiar lo que le ocurre a una cuña de fluido con las dimensiones que se ven en la figura, con peso diferencial W. La presión Px actúa en la cara verde, la presión Pz en la cara roja y la presión Pn en la cara amarilla. El elemento de cuña se encuentra en reposo y lo que vamos a hacer ahora es evaluar el equilibrio de fuerzas tanto en la dirección X como en la dirección Z. Para este problema no se plantea el equilibrio en la dirección Y, ya que el resultado obtenido sería idéntico al de la dirección X. Para resolver el problema traemos a la figura de la diapositiva anterior y escribimos al vector aceleración de la gravedad en términos de las componentes de acuerdo al sistema de referencia que tenemos aquí planteado. También escribimos las relaciones trigonométricas entre el lado delta z, el lado delta x y el lado delta s, relaciones que van a ser de utilidad en algún momento del desarrollo. Planteamos entonces el equilibrio de fuerzas en la dirección X. Lo que tenemos en esta dirección es el valor medio de la presión en la dirección X, que actúa en la cara delta Z delta Y, menos el valor de la presión en la cara S, su componente, multiplicado por el área donde actúa, que es delta S delta Y. Y esto está igualado a 0 porque la cuña está en reposo.
A continuación reemplazamos el valor de delta z por su relación trigonométrica, delta s por el seno de θ, mientras que la componente horizontal de la fuerza debido a la presión PS permanece sin modificaciones. Ahora, de esta igualdad, podemos simplificar el delta S seno de θ y el delta I, con lo cual llegamos al resultado que la presión en X termina siendo igual a la presión en S. Para plantear ahora el equilibrio en la dirección Z, traemos otra vez la información que pueda resultarnos relevante. Esto es una gráfica de la cuña y las relaciones trigonométricas entre delta X, delta Z y delta S. En esta dirección hay que tener en cuenta entonces los efectos de la acción de la gravedad. Planteando el equilibrio en la dirección Z, tenemos el valor de la presión PZ multiplicado por el área donde actúa, delta X, delta Y, menos la componente vertical de la presión PS aplicada en el área donde actúa, delta S, delta Y. Hay que restar ahora los efectos de, incorporamos también el efecto de el peso de la cuña de fluido. Ahora, la componente debido a la presión PZ permanece sin modificaciones, pero en la componente debido a la presión PS reemplazamos el valor de delta S por su correspondiente a la igualdad con delta X. Aquí el peso de la cuña de fluido tampoco sufre modificaciones en esta parte del análisis. Ahora podemos simplificar el coseno de θ, delta X, delta Y de todos los términos de la igualdad y obtenemos, tras la simplificación, obtenemos que PZ menos PS menos un medio de ρ por G por delta Z es igual a 0. Ahora, si hacemos que el volumen de la cuña tienda a 0, entonces el peso de la cuña de fluido tiende a 0 y finalmente la presión en Z termina siendo igual a la presión en S. Entonces, podemos generalizar el resultado y decir que la presión en X, en Y y en Z es la misma independientemente de la dirección en la cual la presión esté aplicada. En el siguiente video veremos cómo varía la presión de un punto a otro en un fluido hidrostático.